Luego de imponerse militarmente a diversos pueblos mesoamericanos, Hernán Cortés logró incorporar a sus tropas a miles de guerreros indígenas. El capitán español empezó a darse cuenta de la ventaja que para los europeos suponían las divisiones entre los distintos pueblos indígenas y, especialmente, el odio existente entre muchos de estos pueblos en contra de los aztecas y su política de imperialismo y terror. En cierto modo, y de acuerdo con los cronistas españoles clásicos, la conquista de México fue una guerra de liberación de los pueblos mesoamericanos frente al dominio azteca. En nuestra narrativa, los españoles continúan en su camino hacia la capital del Imperio Azteca, y la lucha por esta gran ciudad está a punto de comenzar. El grupo de expedicionarios españoles y sus aliados indígenas salieron de la ciudad de Cholula y por el camino fueron recibiendo a más emisarios de Moctezuma, invitándoles a volver por donde habían venido. Pero Hernán Cortés siempre se mantuvo firme en seguir adelante. El 6 de noviembre de 1519 llegaron al borde del gran lago de Texcoco, donde fueron recibidos por un sobrino de Moctezuma, Cacamatzin, junto a otras personalidades de México Tenochtitlán. Era el preámbulo al gran encuentro entre el capitán general de los españoles y el emperador mexica, que finalmente se produjo el 8 de noviembre de 1519. Se saludaron e intercambiaron regalos y palabras de aprecio, y Moctezuma les invitó a alojarse en el palacio de Azayaca. Las reuniones entre ambos mandatarios se repitieron en los días siguientes, en los que el español intentó convencer al mexica sobre el error de su religión y lo invitó a abrazar el cristianismo. Lo único que logró Cortés fue el enfado de los sacerdotes mexicas, que le recriminaron su actitud irrespetuosa hacia su líder y sus creencias, ante lo cual el capitán español prefirió rectificar y dejar el tema de lado de momento. Mientras tanto, entre las tropas españolas empezó a reinar cierta inquietud dada la frágil situación de estos en ese palacio. Una sola orden del emperador mexica haría que acabaran con todos ellos de un plumazo, y es por ello que intentaron convencer a Cortés de aprisionar a Moctezuma y utilizarlo como escudo defensivo contra cualquier intento de ataque hacia ellos. Buscaron una excusa y rápidamente la encontraron, pues unos recaudadores mexicas visitaron la ciudad aliada de Cortés, Zempoala, e intentaron cobrar los tributos correspondientes y de llevarse a unos jóvenes para su sacrificio. Pero los totonacas se negaron argumentando que se les había eximido de tales obligaciones y que no pensaban obedecer. Esto provocó la reacción mexica, lo que a su vez resultó en un enfrentamiento que terminó con la muerte de un alguacil español llegado de Veracruz, Juan de Escalante, 6 soldados españoles y un alto número de indígenas totonacas. Esta noticia llegó rápidamente a oídos de Hernán Cortés en Tenochtitlán y fue el argumento utilizado contra Moctezuma, acusándole de haber ordenado semejante ataque, a lo que el emperador se negó, pero al final tuvo que acceder a ser hecho prisionero y puesto bajo vigilancia en su propio palacio. Si bien Moctezuma obedeció sin problemas, los dirigentes mexicas no admitieron esta sumisión tan fácilmente e intrigaron para expulsar a los españoles de la ciudad. Cacamatzin, sobrino del emperador, fue el más beligerante, si bien sus intenciones no eran liberar a su tío para restituir su poder, sino ascender él al cargo de Tlatoani. El ambiente se había exaltado mucho y la situación de los soldados españoles empezaba a tornarse bastante preocupante. A ese ambiente tenso se unieron las noticias que iban llegando de Veracruz, de que una gran flota castellana enviada desde Cuba acababa de arribar, y no con muy buenas intenciones para con Hernán Cortés. El gobernador Diego Velázquez había enviado al mando de su capitán,
Pánfilo de Narváez a esa flota para enfrentarse y apresar a Cortés y sus hombres. El mismo Moctezuma se lo comunicó a Cortés, cuestionándole que cómo era posible que esos compatriotas suyos fueran allí a detenerle en nombre del rey de España. Le insinuó que le habían mentido y que su historia era una patraña de un farsante. Hernán Cortés envió emisarios para tratar de negociar y de unir a su causa a los recién llegados, pero la respuesta fue negativa. Entonces, en una audaz decisión, en vez de esperar a que llegasen a capturarles, se adelantó con 260 hombres y 5,000 guerreros indígenas y fueron a Zempoala a atacar a Narváez en su propio cuartel. Este fue sorprendido y apresado, pasando a unirse esta expedición a la de Cortés, junto con todos sus hombres, caballos, armas y pertrechos. En la capital mexica se dio por segura la derrota de Cortés, lo que provocó que, al ver reducida la presencia española en la ciudad, fuera aprovechado para atacarlos y tratar de terminar con ellos de una vez. Sin embargo, los españoles lograron refugiarse en el palacio y allí aguantar las embestidas mexicas. Estas noticias fueron llevadas por los tlaxcaltecas a Veracruz, en donde Cortés aún se hallaba organizando todo, y lo obligaron a volver para no perder la ciudad mexica. Cuando llegaron, se encontraron con la ciudad en un absoluto e inquietante silencio. Nadie salió a recibirles, aunque al día siguiente varios emisarios de Moctezuma, que se quejaron ante Cortés de la matanza perpetrada por el capitán español Pedro de Alvarado y sus hombres en una fiesta mexica, explicándole que dicho ataque había sido motivado por la mencionada matanza. A partir de ese momento, los ataques mexicas se reprodujeron en los días siguientes, colocando en serio peligro a la expedición española. La situación era insostenible. Los españoles se mantuvieron refugiados en el palacio, pero los ataques mexicas y el paso del tiempo estaban acabando con muchos soldados y con sus provisiones. Hernán Cortés ordenó a Moctezuma que apaciguase a su pueblo y le mandó a la azotea del palacio para que mandase a sus súbditos detener los ataques y volver a sus casas, ya que, según él, los españoles habrían prometido salir de la ciudad al día siguiente. La respuesta que su pueblo le devolvió fue la pedrada en la frente que le terminó ocasionando la muerte varios días después. De esta forma, el escudo que representaba el Tlatoani había desaparecido. Ahora sí que tenían que salir de allí como fuera. La accidentada retirada española se llevó a cabo el último día del mes de junio de 1520 y fue ejecutada en dirección a Tacuba. Se realizó durante la noche intentando escapar sin ser vistos, pero los mexicas estaban muy vigilantes y atacaron sin piedad a los huidizos españoles. Por el camino fueron muertos casi la mitad de los soldados y los que no tuvieron la suerte de morir en su captura fueron sacrificados en los templos mexicas. Esta fue conocida como la Noche Triste, uno de los episodios más deprimentes de la conquista de México desde el punto de vista español. Encontrándose en Tacuba, los españoles optaron por pedir auxilio a sus aliados indígenas, pero estos por el camino se encontraron con un obstáculo en forma de ejército mexica de unos 40,000 soldados esperando para acabar con ellos. Otumba es una amplia llanura. No había ningún recoveco o colina donde refugiarse y preparar la defensa. Además, estaban agotados de los hechos ocurridos en los últimos días y no contaban con ninguna artillería ni armas de alcance. El ataque frontal era un suicidio. Había que tomar una decisión rápida y eficaz. La batalla de Otumba había empezado. Los mexicas atacaban a los 440 soldados españoles que se defendían con formaciones compactas. Hernán Cortés vio que la única forma de salir de esa situación era atacar al Cihuacótl, el capitán general del ejército mexica. Al ver sus penachos, plumas y ricos adornos, se lanzaron contra él y lo hirieron y le quitaron el estandarte. La estampida del ejército mexica fue inmediata. El milagro se había producido.
El diezmado ejército de españoles y aliados indígenas llegaron a Tlaxcala, donde fueron bien recibidos y sin más dilación comenzaron a preparar el contraataque contra Tenochtitlán. Además, por error, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, y el de Jamaica, Francisco de Garay, enviaron refuerzos en material y hombres a Veracruz y Pánuco, sin saber que sus enviados habían sido capturados o fracasado en sus misiones. Los hombres de Cortés acogieron de muy buen grado estos regalos. Asimismo, se dedicaron a forjar nuevas alianzas con otros pueblos mesoamericanos, logrando con ello más guerreros y armas. El ataque definitivo contra la ciudad de Tenochtitlán se realizaría desde dos lugares y estrategias distintas. Por las calzadas, cerrando la salida y entrada de hombres y víveres, y por la laguna mediante la construcción de varios pequeños bergantines que bloqueasen las operaciones y la huida. El 28 de diciembre de 1520 salieron 550 soldados, varios miles de guerreros tlaxcaltecas, 40 caballos y 8 cañones pequeños. Estaba lista la acción que se iniciaría el 28 de abril de 1521. La fase inicial para el asedio de la ciudad fue el de cortar el agua del acueducto de Chapultepec. Dicho acueducto estaba vigilado por una guarnición mexica que fue aniquilada por los capitanes Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid. Los ataques por las calzadas se encontraron con gran resistencia, ya que no solo se oponían los mexicas ocupándolas, sino que eran apoyados por canoas desde la laguna. A fin de debilitar esta resistencia, Hernán Cortés atacó a dichas canoas y las calzadas con sus bergantines. Los combates duraron varios días en que había que ganar metro a metro las calzadas, y cuando se ganaba ese metro, las construcciones que había se derruían para que no sirviesen de refugio a los mexicas. Viendo los avances y la virulencia de la batalla, Hernán Cortés envió a 3 emisarios mexicas capturados para ofrecer la paz a Cuauhtémoc, pero éste las rechazó. La guerra era a vida o muerte. Cuando los españoles, junto a los tlaxcaltecas y los totonacas, llegaron a la zona del Templo Mayor, la suerte ya estaba echada. Cuauhtémoc intentó huir en una canoa, pero fue capturado por soldados españoles. La ciudad de Tenochtitlán había caído, y con ella se completaba la conquista de México, dando lugar al nacimiento de un nuevo estado denominado Nueva España.